Y ahora sí, ya estamos grabando. Bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Piranesi. Siendo esta la cuarta transmisión, vamos a estar retomando con el tercer capítulo que se titula El Profeta. Si es la primera vez que te encuentras aquí en este canal, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todas las lecturas que hemos hecho a lo largo de este canal. Este libro lo encuentras en la página que dice 2026 junto a todos estos vecinos que hemos estado leyendo a lo largo de este año. Así que bastante contenido para entretenerte por un muy buen rato. Si en este enlace que te comparto ves alguna lectura que te llame la atención, alguna lectura que hayas estado buscando, solo dale clic a la portada de ese libro y te va a llevar hacia la playlist de YouTube donde vas a encontrar todas las narraciones que componen esa lectura. Pues nada, yo creo que estamos listos, así que esto es Piranesi de Susanna Clarke, capítulo 3, El Profeta. El Profeta, entrada correspondiente al 20º día del 7º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Grandes haces de luz caían por las ventanas de la primera sala al noroeste. Bajo uno de ellos, un hombre estaba de pie dándome la espalda, completamente inmóvil, ocupado en contemplar la pared llena de estatuas. No se trataba del otro, era más delgado y no tan alto. 16. Acababa de encontrármelo por sorpresa. Yo había entrado por una de las puertas al oeste y ahí estaba. Se volvió para mirarme, pero sin moverse de su lugar. No dijo nada. No huí. Bien al contrario, me acerqué. Quizá era un error, pero ya era tarde para esconderse, demasiado tarde para mantener la promesa que le había hecho al otro. Lo rodeé poco a poco, observándolo. Era un anciano. Tenía la piel reseca y apergaminada, las venas de las manos gruesas e hinchadas, los ojos grandes, oscuros y líquidos, con magníficos párpados caídos y las cejas en arco. Su boca era alargada y móvil, roja y extrañamente húmeda. Iba vestido con un traje a cuadros príncipe de Galés. Se diría que había sido siempre igual de delgado, pues el traje le sentaba a la perfección, pese a ser evidentemente viejo. El corte era impecable, pero estaba arrugado y deformado a causa del desgaste de la tela. Sentí una extraña decepción. Había dado por supuesto que 16 sería joven, como yo. «Hola», le dije. Tenía curiosidad por saber cómo sonaría su voz. «Buenas tardes», respondió. «Si es que aquí es de tarde. Nunca lo sé con certeza». Su acento era altivo y completamente trasnochado. Arrastraba las palabras. «Usted es 16», indiqué. «La 16ª persona». «No lo sigo, joven», repuso. «En el mundo existen 2 vivos, 13 muertos, y ahora también está usted», le dije. «¿13 muertos? Fascinante. Nadie me había dicho jamás que en este lugar hubiera restos humanos. Me pregunto a quién habrán pertenecido». Le describí al hombre con la caja de galletas y el del cuero de pescado, a la persona escondida, y a las gentes del nicho y a la niña que se abraza las rodillas. «Extraordinario, extraordinario de veras», observó. «Me acuerdo de esa caja de galletas. Estaba junto a un par de tazones, en la mesita que había en un rincón de mi despacho de la universidad. Me pregunto cómo ha llegado a este lugar. Bueno, algo le puedo contar. Estoy casi seguro de que uno de esos 13 muertos es el apuesto joven italiano del que Stan Ovenden estaba prendado. ¿Cómo se llamaba?» Apartó la vista, reflexionó un momento y se encogió de hombros. «Nada, no me acuerdo. Y supongo que el propio Ovenden debe de ser otro de ellos. Siempre estaba viniendo aquí para ver al italiano. Yo le decía que estaba buscándose un problema, pero no me hacía ni caso. Ya sabe, la culpa, etc. Y no me sorprendería que otra de esas personas fuera Silvia D'Agostino. No volví a saber nada de ella desde principios de los 90. Y respecto de quién soy yo, entiendo que haya podido llegar a la conclusión de que soy 16, pero no es así. Por agradable que sea el entorno, miró a su alrededor. Tan solo estoy de paso. No tengo previsto quedarme. Alguien me dijo que estaría usted aquí. No, se corrigió. No fue exactamente así. Alguien me contó lo que pensaba que había sido de usted y yo concluí que se encontraría en este lugar. Esa persona me enseñó una fotografía suya y como saltaba a la vista que estaba más bueno que el pan, se me ocurrió acercarme a echarle un vistazo.
Me alegro de haberlo hecho. Debe usted haber sido muy guapo antes de... Ya sabe, antes de que pasara lo que pasó. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tuve que componérmelas con la vejez y a usted le pasó esto otro. Y ahora mírenos a los dos. Pero, volviendo a lo que nos ocupa, ha mencionado que hay 2 personas vivas. Supongo que la otra es Catterly, ¿no? ¿Catterly? Val Catterly, más alto que usted, pelo y ojos oscuros, barba, tez morena. Su madre era española y se nota. ¿Se refiere al otro? Pregunté. ¿Qué otro? El otro, el no yo. Ah, sí, veo por dónde va. ¿Qué nombre más idóneo para él? El otro. Da igual la situación, nunca dejará de ser el otro. Siempre hay alguien que lo procede, siempre es el segundón, y lo sabe. Eso lo reconcome por dentro. Fue uno de mis alumnos, ¿sabe? Sí, como lo oye. Un charlatán de marca mayor. Por muchos aires de gran intelectual que se dé, por mucho que se haga el interesante al mirarlo a uno como con esos ojos oscuros, no tiene un solo pensamiento original en la cabeza. Todas sus ideas son de segunda mano. Hizo una pausa y añadió. De hecho, todas sus ideas son mías. Yo fui el principal académico de mi generación, el mejor de todos. De cualquier generación, quizá. Llegué a la teoría de que todo esto... Abrió las manos en un gesto que abarcaba la sala, la casa, todo. Existía, y existe. Llegué a la teoría de que había una forma de entrar en este lugar, y la hay. Y vine y envié a otros aquí. Lo mantuve en secreto e hice jurar a los demás que mantendrían el secreto. Nunca me ha interesado mucho eso que suele llamarse moralidad, pero tracé una línea roja, el hundimiento de la civilización. Es posible que hiciera mal, no lo sé. A veces soy un sentimental, lo reconozco. Clavó en mí un ojo entrecerrado, brillante y malévolo. Al final todos pagamos un precio terrible. Yo con la cárcel. Sí, aunque se asombre. Ojalá pudiera decir que fue un malentendido, pero hice todo lo que decían que había hecho. A fuer de ser sincero, hice bastantes más cosas de las que no llegaron a enterarse. Aunque le agarré el gusto a la cárcel, ¿sabe? Allí dentro conocí a gente fascinante. Se detuvo un instante. ¿Catterly le ha contado cómo fue hecho este mundo? Preguntó. ¿No? ¿Le gustaría saberlo? Por supuesto que sí. Dio la impresión de sentirse halagado por mi curiosidad. Entonces voy a contárselo. Verá, todo comenzó cuando yo era joven. Siempre fui más brillante que mis colegas. Primero que nada, comprendí lo mucho que la humanidad había perdido. Hubo un tiempo en que los hombres y las mujeres eran capaces de transformarse en águilas y recorrer enormes distancias al vuelo. Se comunicaban espiritualmente con los ríos y las montañas y aprendían de ellos. Percibían en su interior el curso de las estrellas. Pero mis contemporáneos no entendían nada de eso. Estaban obcecados con la idea del progreso y creían que lo nuevo era, por definición, superior a lo viejo, como si el mérito estuviera en función de la cronología. Yo, en cambio, pensaba que la sabiduría de los antiguos no podía haberse desvanecido sin más. Nada se desvanece sin más. Es imposible, de hecho. Imagine que una especie de energía emanaba del mundo y que dicha energía tenía que ir a parar a algún lugar. Comprendí que tenían que existir otros lugares, otros mundos, y me propuse descubrirlos. ¿Y encontró alguno? Pregunté. Sí, encontré este. Es lo que yo denomino un mundo afluente, creado por las ideas que fluyen desde otro mundo. Este no existiría de no haber existido antes aquel otro. En cuanto así sigue dependiendo de la existencia continua del anterior, eso no lo sé. En fin, todo está en el libro que escribí en su día. No lo ha leído, imagino. No. Qué pena. Es un libro sensacional. Sensacional de veras. Le gustaría. Mientras hablaba yo procuraba poner la máxima atención posible para averiguar quién era. Decía no ser 16, aunque yo no era tan ingenuo como para creerlo de buenas a primeras. El otro me había advertido que 16 era retorcido, por lo que era posible que mintiera sobre su identidad. Pero, a medida que seguía con su perorata, cada vez tenía más claro que estaba diciéndome la verdad. No era 16. Mi razonamiento era el siguiente.
El otro me había descrito a 16 como contrario a la razón y la investigación científica, una descripción que no se ajustaba a este anciano, tan apasionado de la ciencia como nosotros mismos. Sabía cómo se había hecho este mundo y quería transmitirme dicho conocimiento. Dígame, continuó, ¿Catterley sigue pensando que la sabiduría de los antiguos se encuentra en este lugar? ¿Se refiere usted al gran conocimiento secreto? Exactamente. Pues sí. ¿Y sigue buscándolo? Sí. Tiene su gracia, dijo. Nunca va a encontrar esa sabiduría. No está aquí porque no existe. Yo empezaba a preguntarme si ese sería el caso, repuse. Lo que indica que es usted bastante más despierto que él. La idea de que esté escondido en este lugar, me temo que también la tomó de mí. Antes de ver este mundo, pensaba que el conocimiento que lo había creado seguramente continuaba aquí, en uno u otro rincón preparado para ser descubierto y reclamado como propio. Por supuesto, nada más llegar me di cuenta de lo ridículo de esa idea. Pensemos en unas corrientes de agua subterráneas. Fluyen por las mismas grietas, año tras año, y terminan por erosionar la piedra. Al cabo de unos milenios tenemos un sistema de cavernas, pero no por ello disponemos del agua que en su momento lo creó. El agua pasó a la historia, se filtró en la tierra hasta desaparecer. Estamos hablando de lo mismo. Pero Catterley es un egocéntrico. Solo piensa en términos de utilidad, y es incapaz de entender que en el mundo existen cosas que no han sido hechas para que él las utilice. ¿Por ese motivo hay estatuas? Pregunté. ¿Por qué motivo? ¿De qué me habla? Las estatuas existen puesto que representan las ideas y el conocimiento que fluyen del otro mundo a este. Ah, esa es una posibilidad que no se me había ocurrido, dijo complacido. ¡Qué observación más inteligente! Sí, lo veo muy factible. Es posible que en este mismo momento, en algún lejano rincón del laberinto, estén apareciendo estatuas que representen ordenadores obsoletos. Se detuvo. No puedo quedarme mucho rato. Conozco bien las consecuencias de pasar demasiado tiempo en este lugar. Amnesia, crisis nerviosas, etcétera, etcétera. Aunque tengo que decir que usted en particular es asombrosamente coherente. Al final, el pobre James Ritter apenas era capaz de formular una frase con pies y cabeza, y eso que no llevaba aquí ni la mitad de tiempo que usted. En fin, yo, en realidad, he venido para decirle otra cosa. Puso su mano, fría, huesuda, apergaminada, sobre la mía. Me agarró con fuerza y me atrajo hacia él de un tirón. Olía a papel y a tinta y a un delicado perfume de violeta y anís, bajo el cual se detectaba el tufo de algo sucio, casi fecal. Alguien está buscándolo, afirmó. ¿16? Pregunté. Recuérdeme qué quiere decir con eso. La 16ª persona. Ladeó la cabeza y pareció reflexionar un momento. Sí, eso mismo, ¿por qué no? Digamos que sí, que efectivamente se trata de 16. Pero yo creía que 16 estaba buscando al otro, objeté. 16 es su enemigo, eso me dijo el otro. El otro... Ah, sí, Catterley. No. 16 no está buscando a Catterley. ¿Ahora entiende por qué digo que es un egocéntrico? Cree que todo gira en torno a él. No. 16 en realidad anda buscándole a usted. Me pidió que lo encontrase. Y a pesar de que no tengo ninguna razón en particular para hacer lo que 16 me pide, ni nadie más para el caso, sí que tengo ganas de hacerle una jugada a Catterley. Lo odio. Lleva 25 años calumniándome ante todo el mundo. De manera que voy a explicarle a 16 cómo se llega a este lugar, en detalle, paso a paso. Por favor no lo haga, rogué. El otro asegura que 16 es una persona malévola. ¿Malévola? Yo creo que no. No más que la mayoría de la gente. Lo siento, pero tengo que decirle a 16 cómo se llega aquí. Quiero poner al gato entre las palomas y la mejor forma de hacerlo es enviar a 16. Por supuesto, siempre existe la posibilidad, una posibilidad bien real, de que no consiga llegar. Muy pocos son capaces de lograrlo sin que alguien les enseñe el camino. De hecho, que yo sepa, la única persona que lo ha conseguido, además de mí, es Silvia D'Agostino. Ella siempre fue muy buena para colarse por las endijas. No sé si me explico. Catterley, en cambio, era un absoluto desastre, por mucho que yo le haya enseñado a hacerlo muchas veces.
Era incapaz de llegar aquí sin pertrechos, velas, poses con los que representar una puerta. Se sintió obligado a hacer un ritual, tonterías por el estilo. En fin, ya lo habrá visto usted mismo cuando lo trajo. Silvia, en cambio, se las arreglaba para entrar y salir en cualquier momento, visto y no visto. Hay ciertos animales que tienen esa facilidad, los gatos, los pájaros. A principios de los 80 tuve un mono capuchino que siempre se las arreglaba para encontrar el camino. El caso es que voy a indicarle el camino a 16, a partir de ahí todo dependerá de su capacidad. Lo que usted debe tener claro es que Catterly le tiene miedo a 16. Cuanto más cerca esté 16, más peligroso se volverá Catterly. De hecho, no me extrañaría que recurriese a algún tipo de violencia. Es posible que se vea usted en peligro y no le quede más remedio que matarlo o algo parecido. Dijo matarlo en vez de matarlo. Luego me sonrió de nuevo. Y ahora tengo que irme, declaró. No volveremos a vernos. En tal caso le deseo que su camino discurra sin incidencias, dije. Que los suelos sean perfectamente lisos y la casa llene sus ojos de belleza. Se mantuvo en silencio durante un momento mientras contemplaba mi rostro. Un último pensamiento acudió a su mente. Sepa que no me arrepiento de haberme negado a verlo cuando usted me lo pidió. Esa carta que me escribió, por el tono, deduje que era usted un mierdecilla pagado de sí mismo. Seguramente lo era por entonces, pero ahora es otra cosa. Ahora es un encanto. Lo que se dice un encanto. Recogió su impermeable, un bulto informe que estaba sobre las baldosas, y sin apresurar el paso, se encaminó entonces hacia el umbral que conducía a la segunda sala al este. Considero las palabras del profeta, entrada correspondiente al 21º día del 7º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Como es natural, estaba muy emocionado después de ese inesperado encuentro. Lo primero que hice fue echar mano a este diario y anotarlo todo. Titulé la entrada El Profeta, porque eso debía de ser aquel hombre. Me había explicado la creación del mundo y me había contado otras cosas que tan solo un profeta podía saber. Dediqué tiempo a meditar sus palabras. Había muchas cosas que no entendía, aunque eso es normal con los profetas, creo, cuyas mentes son tan poderosas y cuyos pensamientos siguen caminos inesperados. Tan solo estoy de paso, no tengo previsto quedarme. Esas palabras me llevaron a deducir que redicé en unas salas remotas a las que tenía previsto volver de inmediato. Entiendo que haya podido llegar a la conclusión de que soy 16, pero no es así. Yo ya había llegado a la conclusión de que esto que había dicho era verdad. Quizá esa era mi hipótesis. El profeta consideraba que aquellas 15 personas que habitaban mis salas tenían que entenderse como un conjunto de personas, mientras que en las salas remotas vivía otro conjunto, al que él pertenecía. Era posible que entre su propia gente él fuese la tercera persona o la 10ª. Incluso era posible que el suyo fuese un número inconcebiblemente elevado, la persona 75, por ejemplo. Por eso estoy dejándome llevar por la fantasía. Y vine y envié a otros aquí. ¿Era posible que el profeta hubiera enviado a algunos de mis propios muertos a estas salas? ¿Al hombre del cuero de pescado o a la niña que se abraza las rodillas? Era pura especulación. Como muchas de las afirmaciones del profeta, por el momento seguía siendo inescrutable. Al final todos pagamos un precio terrible. Yo con la cárcel. A esto en particular no le encontraba el menor sentido. El apuesto joven italiano Stan Ovenden, Silvia D'Agostino, el pobre James Ritter. El profeta había mencionado 4 nombres, o para ser más exactos, había mencionado 3 nombres y había hecho referencia a un apuesto joven italiano, lo que suponía una gran contribución a mi conocimiento del mundo. Si no hubiera dicho nada más que eso, sus palabras igualmente habrían resultado impagables. Había indicado que 3 de aquellos nombres, Stan Ovenden, Silvia D'Agostino y el apuesto joven italiano, correspondían a los muertos, pero la situación del pobre James Ritter seguía sin estar clara para mí. Había que contarlo entre los muertos o pertenecía al conjunto del propio profeta, residente en las salas remotas. No tenía forma de saberlo. Cuántas preguntas, cuántas cuestiones sobre las que podría haberle interrogado. Pero no me lo reprochaba. Su aparición había sido tan repentina. Ni por asomo estaba preparado. Tan solo más tarde, a solas y tranquilo,
Podía asimilar la información que me había dado. Ketterly sigue pensando que la sabiduría de los antiguos se encuentra en este lugar. Nunca va a encontrar esa sabiduría. No está aquí porque no existe. Me alegraba esa confirmación de que yo estaba en lo cierto. Quizá era un tanto engreído por mi parte, pero no podía evitarlo. En todo caso, aún tenía que decidir qué consecuencias iba a tener en mi futuro trabajo y colaboración con el otro. El profeta había dejado claro que el otro y él se conocían. Lo llamaba Ketterly y decía que había sido su alumno. Sin embargo, el otro nunca me había hablado de él. Hemos conversado muchas veces sobre las 15 personas que hay en el mundo y nunca me ha dicho algo como «No son 15, ese no es el número correcto, conozco a otra persona más». Eso resulta muy raro, más si tenemos en cuenta lo mucho que le gusta contradecirme a la menor oportunidad, pero nunca ha mostrado interés en averiguar el número de personas que han vivido. Es una de esas cuestiones en las que nuestros respectivos intereses científicos divergen. Cuanto más cerca esté 16, más peligroso se volverá Ketterly. Nunca he visto que el otro tenga la menor predisposición a la violencia. Es posible que se vea usted en peligro y no le quede más remedio que matarlo o algo parecido. El profeta, por otra parte, era una persona claramente violenta. Sepa que no me arrepiento de haberme negado a verlo cuando usted me lo pidió, esa carta que me escribió. Por el tono deduje que era usted un mierdecilla apagado de sí mismo. Seguramente lo era por entonces. Esa era la más asombrosa de todas las afirmaciones del profeta. Yo nunca le había escrito ninguna carta. ¿Cómo hubiera podido hacerlo si tan solo ayer me enteré de su existencia? Quizá uno de los muertos, Stan Ovenden o el pobre James Ritter, le envió una misiva y me está confundiendo con él. O quizá los profetas perciben el tiempo de forma distinta a los demás. Es posible que me anime a escribirle una carta en el futuro. El otro describe las circunstancias en las que sería oportuno matarme. Entrada correspondiente al 24º día del 7º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Naturalmente, estaba ansioso por contarle al otro mi encuentro con el profeta. Era fundamental que se enterase cuanto antes de las intenciones de este de indicarle a 16 el camino a nuestras alas. Entre el viernes, el día en que hablé con el profeta, y hoy, el día previsto para mi encuentro con el otro, he estado buscándolo por todas partes, pero no lo he encontrado. Esta mañana entré en la segunda sala al suroeste. El otro ya se hallaba allí, y enseguida noté que estaba un poco alterado. Paseaba arriba y abajo con las manos en los bolsillos y una expresión de cólera reprimida que le oscurecía las facciones. Tengo algo importante que decirte, anuncié. En respuesta hizo un gesto desdeñoso con la mano. Tendrá que esperar, dijo. Necesito hablar contigo. Hay algo que no te he contado sobre 22. ¿Sobre quién?, pregunté yo. La persona que es mi enemiga, me respondió el otro. La que está por llegar. ¿Te refieres a 16? Una pausa. Ah, sí, 16. Me hago un lío con esos nombres estrafalarios que les pones a las cosas. En fin, hay algo que no te he dicho sobre 16. La persona en quien está interesado eres tú. Sí, exclamé. Por extraño que resulte, ya lo sé. Verás... El otro me interrumpió. Si 16 se presenta aquí, dijo, y estoy comenzando a pensar que es muy posible, a quien andará buscando es a ti. Sí, ya lo sé, pero... El otro negó con cabeza. Piranesi, escúchame. 16 hará lo posible por decirte ciertas cosas que no vas a entender. Y si se lo permites, si dejas que 16 hable contigo, lo que va a decirte tendrá un efecto desastroso. Si haces caso a lo que te cuente 16, las consecuencias serán terribles, de locos, pavorosas. Lo he visto antes. A 16 le gusta hablar contigo para desentrañar tus pensamientos. Es muy capaz de hacerte dudar de lo que veas con tus propios ojos. Es capaz de hacerte dudar de mí. Yo estaba anonadado. No se me había ocurrido pensar en semejante grado de retorcimiento. Era aterrador. ¿Cómo puedo protegerme?, pregunté. Haciendo lo que te he dicho. Esconderte. No dejar que 16 te vea. Y sobre todo, no escuchar lo que tenga que decirte. Es absolutamente vital. No te imaginas cuánto. Debes comprender que eres particularmente vulnerable a ese poder que tiene 16 porque ya estás mentalmente perturbado. ¿Mentalmente perturbado?, le pregunté. ¿Qué quieres decir?
En la mirada del otro apareció un brillo de irritación. Ya te lo he explicado, repuso. Olvidas las cosas, te repites. Hace una semana hablábamos de ese asunto. No me digas que ya te has olvidado. No me he olvidado. Me pregunté si sería conveniente hacerle saber mi teoría de que él, y no yo, era quien tenía problemas de memoria, aunque seguramente no era el momento más oportuno. Bueno, suspiró. Hay más. Hay algo más que tengo que decirte y quiero que entiendas que es tan doloroso para mí como para ti. Si al final resulta que has escuchado a 16 y te ha contagiado esa locura, entonces estoy en peligro. ¿Te das cuenta, no? Corro peligro de que me ataques. De hecho, sería muy posible. Es casi seguro que 16 intenta manipularte para que me hagas daño. ¿Para que te haga daño? Sí. Pero eso es terrible. Ya lo creo. Y luego está la cuestión de tu dignidad como ser humano, porque te encontrarías en un estado deplorable, completamente enloquecido, hecho que no podría ser más humillante. Y supongo que no querrías seguir viviendo en esas condiciones, ¿verdad? No, respondí. Claro que no. Bien, respiró hondo. En semejantes circunstancias, si veo que te vuelves loco, creo que lo mejor para los dos será que te mate. ¡Oh! Exclamé. Aquello me pillaba por sorpresa. Se produjo un breve silencio. Pero quizá con un poco de tiempo y ayuda podría recobrarme, ¿no crees? Pregunté. Es poco probable, contestó el otro. Y en cualquier caso no puedo correr ese riesgo. Oh, repetí. Se produjo un nuevo silencio, más prolongado esta vez. ¿Y cómo piensas matarme? Pregunté. Eso es mejor que no lo sepas. Pues sí, supongo que tienes razón. No pienses en eso, Piranesi. Haz lo que te digo. Evita 16 a toda costa y no nos veremos en problemas. ¿Cómo es que tú no te has vuelto loco? Pregunté. ¿Qué? ¿Tú has hablado con 16? ¿Cómo es que no has enloquecido? Ya te lo he dicho. Tengo mis maneras de protegerme. Por lo demás... Frunció los labios en un gesto sardónico. Tampoco es que sea completamente inmune. Dios sabe que cualquier cosa me vuelve medio loco en estos días. Volvimos a sumirnos en el silencio. Se diría que ambos estábamos en estado de shock. Finalmente, el otro esbozó una sonrisa forzada y trató de aparentar normalidad. Sin embargo, de pronto pareció caer en la cuenta de algo. ¿Cómo te has enterado? Preguntó. ¿De qué? Me ha parecido oírte decir... Creo que has dicho que ya sabías que 16 andaba buscándote a ti en particular. ¿Cómo te has enterado? ¿Cómo has podido saberlo? Su expresión dejaba claro que estaba haciendo todo lo posible por deducirlo. Había llegado el momento de contarle lo del profeta. Iba a hacerlo en un segundo. Lo tenía en la punta de la lengua, pero titubeé. Lo sé porque se me ha revelado, respondí. Me lo ha revelado a la casa. Ya sabes que a veces tengo revelaciones de esa clase, ¿no? Ah, vaya, era eso. ¿Y qué querías decirme? Has dicho que tenías algo importante que contarme. Se produjo otra breve pausa. Que he visto un pulpo nadando en las aguas de las salas inferiores, las que comunican con el 18º vestíbulo, respondí. Ah, dijo. ¿En serio? Qué bien. Era muy bonito, aseguré. El otro respiró hondo. En fin, no permitas que 16 se te acerque, y no te vuelvas loco. Me sonrió. Puedes estar seguro de que no voy a dejar que 16 se me acerque, repuse, y no voy a volverme loco. El otro me palmeó la espalda. Excelente, dijo. Mi reacción tras oír al otro decir que en según qué circunstancias bien podría matarme. Entrada correspondiente al 25º día del 7º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Me había salvado por los pelos. Había estado a punto de contarle al otro lo del profeta. Y él, el otro, sin duda me habría espetado. ¿Cómo es que has estado hablando con una persona desconocida tras prometerme que no lo harías? ¿Te paraste a pensar que podría tratarse de 16? Y yo que iba a responder. Porque de hecho, mientras hablaba con el anciano, pensaba que se trataba de 16. Había roto la promesa que le había hecho al otro, y eso no tiene excusa. Le doy gracias a la casa por no haberme permitido que se lo contara. Como poco, el otro hubiera pensado que no soy de fiar.
y en el peor de los casos se sentiría aún más tentado de matarme. Al mismo tiempo no puedo evitar pensar que si la situación fuera al revés, si el otro fuese quien amenazara con enloquecer a causa de 16, yo no estaría tan dispuesto a matarlo. Sinceramente, no creo que me propusiera matarlo bajo ninguna circunstancia. La sola idea me repele. Está claro que antes recurriría a otras cosas. Trataría de encontrarle cura a su demencia. Pero el otro es más bien inflexible. No me atrevo a decir que se trata de un defecto, pero sin duda tiene esa tendencia. Cambio mi aspecto en previsión de la llegada de 16. Entrada correspondiente al primer día del 8º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Estoy practicando cómo esconderme de 16. Me digo a mí mismo, supón que acabas de ver a alguien, a 16, en la 23ª sala al suroeste. Escóndete cuanto antes. Echo a correr en silencio hacia una pared y de un salto me planto en el hueco entre dos estatuas. Me acurruco y me mantengo inmóvil y en silencio. Ayer un gavilán entró volando a la sala donde me escondía buscando pájaros más pequeños que comer. Rodeó la sala, se posó en la estatua de un hombre y un niño que estaban trazando un mapa estelar y permaneció allí durante media hora sin llegar a verme. Mi ropa es perfecta para camuflarse. De joven llevaba camisas y pantalones de distintos colores: azul, negro, blanco, gris, caqui. Tenía una camisa de un precioso tono rojo cereza, pero todas las prendas han desteñido hasta el punto de que ya solo quedan vestigios de sus colores originales. En general tienen una tonalidad grisácea indistinta e indistinguible que se confunde entre los grises y los blancos de las estatuas de mármol. Mi pelo es otro cantar. Con los años, a medida que crecía, ha ido entrelazándole cosas bonitas, cosas que he encontrado o hecho yo mismo: conchas, cuentas de coralina, perlas, guijarros y espinas de pescado con formas curiosas. Muchos de esos pequeños ornamentos son brillantes y de colores vistosos, relucen y llaman la atención. Tintinean cuando camino o corro, de manera que la semana pasada me pasé una tarde entera quitándomelos. No fue fácil, a ratos resultó doloroso. Los he dejado en la bonita caja donde también guardo el pulpo, lo que antes contenía mis zapatos. Cuando 16 vuelva a sus propias alas, me los pondré otra vez. Sin ellos me siento extrañamente desnudo. El índice. Entrada correspondiente al 8º día del 8º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Tengo por costumbre indexar las entradas en mi diario cada 2 semanas más o menos. Lo encuentro más práctico que hacerlo al momento. Una vez ha pasado cierto tiempo, es más fácil discernir entre lo importante y lo banal. Esta mañana me senté con las piernas cruzadas en las baldosas de la segunda sala al norte con el diario y el índice. Han pasado muchas cosas desde la última vez que lo hice. Añadí una entrada en el índice. Profeta, aparición del diario número 10, páginas 148 a 152. Y después otra. Profecías en relación con la llegada de 16, diario número 10, páginas 151 a 152. A continuación releí lo que el profeta había dicho sobre las identidades de los muertos y añadí otra entrada más. Muertos. Algunos nombres tentativos de diario número 10, páginas 149 a 152. Enseguida escribí las entradas correspondientes a los nombres individuales bajo la letra I. Anoté: italiano, joven, apuesto. Diario número 10, página 149. Estaba escribiendo el nombre de Stan Ovenden bajo la letra O cuando lo vi con el rabillo del ojo una entrada situada más arriba. Ovenden Stanley, alumno de Lawrence Arnie Siles. Diario número 21, página 154. Véase también la desaparición de Mauricio Giussani. Diario número 21, páginas 186 a 187. Me quedé estupefacto. Allí estaba Stanley Ovenden. Ya figuraba en el índice y, sin embargo, su nombre no me había resultado en absoluto familiar cuando el profeta lo mencionó. Volví a leer la entrada de Marras. Me detuve. Sabía que pasaba algo raro, pero era tan raro, tan incomprensible que me resultaba difícil pensarlo de forma mínimamente coherente. Lo sabía, pero era incapaz de mantenérmelo en la cabeza. Diario número 21. Había escrito diario número 21. ¿Cómo diantres se explicaba? No tenía el menor sentido. El diario que estoy escribiendo es el número 10. Como ya he explicado, no hay un diario número 21. ¿Cómo podría haberlo? ¿Qué significaba todo aquello?
Examiné el resto de la página. La mayor parte de las entradas bajo la O hacían referencia al otro. Había muchas, lo que era de esperar puesto que es el único ser humano, además de mí mismo, y por supuesto el profeta 16, pero de ellos sé bien poco. Advertí que había varias entradas previas sobre distintos temas, tan inexplicables como la correspondiente a Stanley Ovenden. Mientras las estudiaba, de nuevo percibí mi renuncia a aceptar lo que veía con mis propios ojos. No obstante, me obligué a seguir. Me forcé a pensarlo. Observacional, incertidumbre. Diario número 5, páginas 134 a 135. O'Keeffe, Georgia, exposición. Diario número 11, páginas 91 a 95. Orcadas, excavación arqueológica. Diario número 3, páginas 30 a 39, 47 a 51. Orcadas, Ness of Brodgar. Diario número 3, páginas 40 a 47. Orcadas, planes para el verano del 2002. Diario número 3, páginas 11 a 15, 20 a 28. Outsider, arte. Diario número 21, páginas 79 a 86. Outsider, filosofía. Diario número 17, páginas 19 a 32. Véase también J.W. Dunn, serialismo. Owen Barfield, Rudolf Steiner. Outsider, ideas desde el punto de vista de los distintos sistemas de conocimiento y creencias. Diario número 18, páginas 42 a 57. Outsider, literatura. Véase fanfiction. Outsider, matemáticas. Diario número 21, páginas 40 a 44. Véase también Srinivasa Ramanujan. Outsider, psiquiatría. Véase R.D. Laing. Outsider, de Colin Wilson. Diario número 20, páginas 46 a 51. Y había más referencias a otros diarios que no existían. Los diarios número 11, 17, 18 y 20. Los diarios número 3 y 5 sí que existían. Claro, de forma que las entradas correspondientes tenían sentido. Salvo que cuanto más las miraba, más sospechas tenía de que esas entradas no hacían referencia a mis diarios número 3 y 5, sino a otros diferentes. Estaban escritas con una tinta que no reconocía, más clara y más líquida, y el grosor del trazo era mayor que el de cualquiera de mis bolígrafos, a lo que se sumaba la propia escritura. Se trataba de mi letra, sin duda alguna. Sin embargo, era sutilmente distinta de la que hoy en día utilizo para escribir, un poquitín más ancha y redondeada. En otras palabras, la letra de alguien más joven. Fui hasta la esquina noroeste. Trepé la estatua del ángel enredado en una rosaleda. Alcancé mi bolsa de cuero marrón con bandolera y saqué todos mis diarios. Había 9 nada más. No encontré otros 20 que hasta ahora hubiera pasado por alto de modo inexplicable. Los examiné con atención, fijándome bien en las cubiertas y los números. Mis diarios tienen tapas negras y los números están escritos con rotulador de tinta gel blanca en la parte inferior del lomo. Asombrado, descubrí que los 3 primeros diarios en su día estaban numerados de otra manera. Originalmente eran el número 21, 22 y 23, pero alguien había raspado el 2, dejando la numeración en un simple 1, 2 y 3. Por más que se quiera, no es fácil eliminar la tinta gel, de modo que aún era posible distinguir los fantasmales contornos de ese 2 que se había intentado borrar. Permanecí largo rato sentado, esforzándome en comprender lo que podía haber pasado, pero sin éxito. Si el diario número 1, mi diario número 1, originalmente era el número 21, tendría que incluir las 2 entradas sobre Stanley Ovenden. Lo abrí y fui a la página 154. Allí estaba. Una entrada fechada el 22 de enero de 2012 titulada Biografía de Stanley Ovenden. Stanley Ovenden, nacido en 1958 en Nottingham, Inglaterra, hijo de Edward Francis Ovenden, propietario de una pequeña tienda de golosinas. Se desconoce el nombre y la ocupación de la madre. Estudió matemáticas en la Universidad de Birmingham y en 1981 empezó los estudios de posgrado. Ese mismo año asistió a una de las famosas conferencias de Lawrence Arne-Seiles. Lo olvidado, lo liminal, lo transgresor y lo divino. Poco después dejó las matemáticas. Se inició un doctorado en antropología en la Universidad de Manchester bajo la dirección de Arne-Seiles.
La primera entrada terminaba en ese punto, por lo que fui a la página 186, a la entrada titulada La desaparición de Mauricio Giussani. En el verano de 1987, Lawrence Arne-Siles alquiló una granja llamada Casale del Pino, a 20 kilómetros de Perugia. Sus alumnos predilectos, su círculo más allegado, fueron con él: Ovenden, Bannerman, Hughes, Ketterly y D'Agostino. En el grupo habían empezado a surgir disensiones. En los últimos tiempos, Arne-Siles se alteraba ante cualquier comentario o pregunta que denotara que su interlocutor no estaba absolutamente comprometido con su gran experimento. Quien osaba cuestionar sus planteamientos tenía que vérselas con una despiadada y pormenorizada exposición de sus fracasos personales y académicos. En consecuencia, la mayoría se refugiaba en un silencio prudente. Sin embargo, Stanley Ovenden, que nunca se caracterizó por su capacidad de entender el carácter ajeno, seguía expresando dudas sobre lo que estaban haciendo. Cierta vez que Tally Hughes salió en su defensa, Arne-Siles se despachó a gusto con ella. La atmósfera en Casale del Pino se enrarecía por momentos y como resultado, Ovenden y Hughes empezaron a pasar cada vez más tiempo a solas, alejados de los demás. Se hicieron amigos de un joven llamado Mauricio Giussani, estudiante de filosofía en la Universidad de Perugia, y según parece, esa nueva amistad inquietó a Arne-Siles en grado sumo. La tarde del 26 de julio, Arne-Siles invitó a Giussani y a su novia, Elena Marietti, a cenar en Casale del Pino. En el curso de la cena les habló del otro mundo, un lugar en el que la arquitectura y los océanos se fusionaban hasta hacerse indistinguibles, y aseguró que era posible llegar hasta allí. Elena Marietti pensaba que Arne-Siles hablaba de manera metafórica, o que tal vez estaba describiendo una suerte de experiencia psicodélica semejante a los de Aldous Huxley. Como tenía que trabajar por la mañana, ella y Giussani eran alumnos de posgrado. Sin embargo, durante el verano trabajaba como pasante en el bufete de abogados que su padre tenía en Perugia. Hacia las 11 de la noche se despidió, subió a su automóvil, se marchó a casa y se metió en la cama. Los demás siguieron hablando. Los ingleses le habían prometido a Mauricio Giussani que uno de ellos lo llevaría a casa. Pero nadie volvió a verlo. Arne-Siles declaró que se había acostado poco después de la marcha de Marietti y que no sabía nada de lo sucedido. Los demás, Ovenden, Bannerman, Hughes, Ketterly y D'Agostino, explicaron entonces que Giussani había dicho que no hacía falta que lo llevaran en coche. Era una cálida noche de luna y vivía a unos 3 kilómetros de allí, y se había ido caminando poco después de la medianoche. 10 años más tarde, cuando Arne-Siles fue condenado por el secuestro de otro joven, la policía italiana reabrió el caso de la desaparición de Giussani. Sin embargo, interrumpí la lectura y me levanté. Respiraba con dificultad. Me entraron ganas de arrojar el diario lejos de mí. Lo escrito en la página, con mi propia letra. Parecían palabras, pero yo sabía que no tenían el menor sentido. Eran mero galimatías. ¿Qué significado podían tener palabras como Birmingham o Perugia? No corresponden a nada que haya en el mundo. Al final el otro tenía razón. Había olvidado un montón de cosas. Peor todavía. Justo después de que me dijera que me matara si me vuelvo loco, voy y descubro que estoy loco ya. O que al menos lo he estado en algún momento en el pasado, porque hay que estar loco para escribir semejantes entradas. No arrojé el diario lejos de mí. Simplemente lo dejé caer sobre las baldosas y eché a andar. Quería poner distancia física entre mí mismo y esas muestras de mi enajenación. Las palabras carentes de sentido, Perugia, Nottingham, universidad, no cesaban de resonar en mi mente. Notaba una fuerte presión en la cabeza, como si un batiburillo de ideas a medio cocinar estuviera a punto de irrumpir en mi conciencia, trayendo consigo más locura, o tal vez comprensión. Atravesé varias salas rápidamente. No sabía dónde iba, ni me importaba. De pronto me encontré ante la estatua del fauno, la estatua que más me fascina de todas, con su rostro tranquilo y ligeramente sonriente, y el dedo índice delicadamente apretado contra los labios. Hasta ahora pensaba que con aquel gesto estaba tratando de avisarme de algo. Ten cuidado. Pero hoy me pareció captar otro significado muy diferente. Consuélate, es mejor callar. Subí al pedestal y me arrojé en los brazos del fauno. Rodeé su cuello con mi brazo. Entrelacé mis dedos con sus dedos y, reconfortado por su abrazo, lloré la pérdida de mi lucidez. Mi pecho se estremecía dolorosamente entre sollozos y jadeos.
Consuélate, es mejor callar, me decía el fauno. Decido cuidarme más. Entrada correspondiente al 9º día del 8º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Me solté del abrazo del fauno y deambulé por la casa sumido en la tristeza. Creía que estaba loco, o lo había estado, o que estaba enloqueciendo. Fuese lo que fuese, la perspectiva era aterradora. Al cabo de un rato me dije que no podía seguir así. Me obligué a volver a la tercera sala al norte, donde comí algo de pescado y bebí un poco de agua. A continuación, fui a ver a mis estatuas preferidas: el gorila, el niño que toca los platillos, la mujer con la colmena, el elefante que carga con un castillo, el fauno, los 2 reyes que juegan al ajedrez. Su belleza me tranquilizó y consiguió que dejara de pensar en mí mismo. Sus nobles expresiones me recordaban cuánto hay de bueno en el mundo. Esta mañana estoy en condiciones de reflexionar con más calma sobre lo sucedido. Reconozco que en el pasado estuve muy enfermo. Sin duda lo estaba cuando escribí aquellas entradas en el diario. Pues de lo contrario, no habría incluido palabras tan aberrantes como Birmingham y Perugia. Incluso ahora, cuando vuelvo a escribirlas, me siento angustiado y me viene a la mente una mezcolanza de imágenes chocantes, de pesadilla, pero que a la vez resultan curiosamente familiares. La palabra Birmingham, por ejemplo, trae consigo una serie de ruidos, movimientos y colores, así como fugaces imágenes de torres y chapitales que se recortan contra un cielo gris plomizo. Intento aferrarme a ellas para examinarlas en detalle, pero al momento se disipan. Pese a todo, me parece precipitado despachar estas 2 entradas como sendos galimatías. Algunas palabras, universidad es un ejemplo, de hecho parecen tener significado para mí. Creo que si me concentro sería capaz de escribir una definición. He estado pensando en una posible explicación de esto último. Entiendo el significado de académico porque en la casa hay varias estatuas de académicos con libros y papeles en las manos. ¿Es posible que haya extrapolado el concepto de universidad, un lugar donde los académicos se congregan a partir de ellas? La hipótesis no me resulta del todo satisfactoria, pero es la única que tengo por el momento. Las entradas también incluyen nombres de distintas personas de cuya existencia hay otras pruebas. El profeta se refirió a Stanley Ovenden, lo que apunta a que se trata de una persona real, y se esforzó en recordar el nombre del apóstol italiano, aunque sin conseguirlo. A lo mejor se trataba de Mauricio Giussani. Por último, en ambas entradas se menciona a alguien llamado Lorenz Arnesailes, y yo mismo encontré una carta firmada por cierto Lorenz en el primer vestíbulo. En otras palabras, en esas entradas hay muchas tonterías, pero también hay información fidedigna. Dado que mi intención es aprender lo máximo sobre todas las personas que han vivido, haría mal en ignorar una fuente tan importante. Cada vez tengo más claro que he olvidado muchas cosas, y, mejor reconocerlo sin ambages, tengo pruebas de que he sufrido un serio trastorno mental en distintos periodos. Lo primero y más importante es esconderle esos problemas al otro. Aunque no creo que fuera tan lejos como para matarme, seguro que me miraría aún con más suspicacia. Además, debo hacer lo posible por no recaer en la enfermedad. A fin de evitarlo, he tomado la decisión de cuidarme más. Tengo que dejar de obsesionarme tanto con mi trabajo científico hasta el punto de olvidarme de pescar y acabar sin nada que llevarme a la boca. La casa proporciona alimento abundante a quien es activo y emprendedor. No hay excusa para pasar hambre. Tengo que dedicar más tiempo a remendar mi ropa y fabricar alguna cosa con que cubrirme los pies, muchas veces ateridos. Pregunta: ¿sería posible tejer unos calcetines con algas desecadas? Francamente lo dudo. He estado pensando en la renumeración de mis diarios y he concluido que seguramente la hice yo mismo, lo que significa que han desaparecido 20 diarios. 20. Solo pensarlo pone los pelos de punta, pero al mismo tiempo tiene sentido pensar que hay diarios faltantes. Como ya he dicho, tengo unos 35 años, y los 10 diarios en mi poder apenas cubren un periodo de 10 años. Así pues, ¿dónde están los diarios que corresponden a mi existencia previa? ¿Qué hice durante esos años? Ayer pensaba que nunca más tendría ganas de releer ni de ponerme a buscar entradas en mis diarios. Ya me veía tirándolos a una turbulenta marea, y daba por sentado que me sentiría enormemente aliviado al quitármelos de encima de una vez por todas. Pero hoy estoy más tranquilo. No me siento a merced del miedo y el pánico, y encuentro buenas razones para ponerme a estudiar mis diarios con detenimiento,
incluyendo las partes más locas. En especial, las partes más locas. Para empezar, siempre he ansiado saber más sobre las personas que han vivido, y por difícil que resulte entenderlo, al parecer los diarios contienen información veraz sobre ellas, aunque a veces aparezca redactada de forma estrambótica. En segundo lugar, estoy obligado a saber todo lo que pueda sobre mi propia locura, en particular, qué cosa la desencadena y cómo puedo evitarla en el futuro. Es posible que al estudiar el pasado en las páginas de mis diarios termine por encontrarle sentido a todo esto. Entretanto, es preciso tener en cuenta que la lectura de los diarios de por sí desencadena muchas cosas, que da pie a emociones dolorosas y pensamientos de pesadilla. Debo andarme con cuidado y limitarme a leer breves fragmentos de vez en cuando. Tanto el otro como el profeta afirman que la casa en sí es fuente de locura y de olvido. Ambos son científicos y hombres inteligentes, y cuando dos personas con tal autoridad están de acuerdo en algo, creo que lo más indicado es aceptar sus conclusiones. La casa es la razón de mi olvido. ¿Te fías de la casa?, me pregunto a mí mismo. Sí, me respondo. Y si la casa te ha hecho olvidar, será por un buen motivo. Pero no entiendo qué motivo podría ser ese. No importa. Eres el hijo amado de la casa. Consuélate. Y me consuelo. Silvia D'Agostino. Entrada correspondiente al 20º día del 8º mes del año en que el albatros se posó en las alas al suroeste. Siento gran curiosidad por las otras personas a las que mencionó el profeta, por lo que decidí empezar mis estudios con los casos de Silvia D'Agostino y el pobre James Ritter, aunque no me puse a ello inmediatamente, ateniéndome a mi resolución de cuidar de mí mismo, de que pasar una semana y media antes de volver a leer el diario. Durante esos días me dediqué a tareas rutinarias y tranquilizadoras. Pesqué, preparé sopa, lavé la ropa, compuse música con la flauta que había hecho con el hueso de un cisne, y esa misma mañana llevé conmigo mis diarios y el índice a la quinta sala al norte. En esa sala se encuentra la estatua del gorila, y algo me decía que contemplarla me daría fuerzas. Me senté con las piernas cruzadas en las baldosas justo delante del gorila y busqué la letra D del índice. Ahí la tenía. D'Agostino, Silvia, alumna de Arne Sailes, diario número 22, páginas 6 a 9. Fui a la página 6 del diario número 22, o sea, mi diario número 2. Biografía de Silvia D'Agostino. Nacida en 1958 en Leith, Escocia, hija del poeta Eduardo D'Agostino. Las fotografías muestran a una mujer de aspecto algo andrógino, atractiva, incluso guapa, con las cejas oscuras y espesas, los ojos oscuros, la nariz recta y la mandíbula perfectamente definida. Tiene el cabello oscuro y tupido, por lo general recogida en la nuca. Según Angaharat Scott, D'Agostino no hacía concesiones a las ideas convencionales sobre la feminidad y apenas se preocupaba por cómo iba vestida. En la adolescencia le comentó a una amiga que quería ir a la universidad para estudiar matemáticas, las estrellas y la muerte. Por incomprensible que parezca, la Universidad de Manchester no ofrecía ningún curso con esos temas, por lo que se tuvo que conformar con estudiar matemáticas. En la universidad no tardó en encontrarse con Lawrence Arne Sailes y sus charlas, un encuentro que terminaría por definir su futuro. Las ideas de Arne Sailes sobre la comunión con mentes antiguas y los atisbos de otros mundos eran la respuesta a sus inquietudes cósmicas, la parte de su persona interesada en las estrellas y la muerte. Nada más terminar el primer año, Silvia se matriculó en antropología con Arne Sailes como tutor. D'Agostino era la más devota entre todos los alumnos y acólitos de Arne Sailes. Este le cedió una habitación en su casa de Whalley Range y ella se convirtió en su ama de llaves y secretaria sin cobrar un céntimo. Tenía coche. Arne Sailes no conducía, y entre sus funciones estaba llevarlo donde quisiera, por ejemplo, a Canal Street, los sábados por la noche para recoger a algún que otro jovencito. D'Agostino se doctoró en 1984, y en lugar de convertirse en investigadora o profesora, se quedó junto a Arne Sailes y aceptó una serie de empleos de poca monta para ganarse la vida. Hija única, siempre había estado muy unida a sus padres, en especial a su padre. En algún momento a mediados de los 80, Arne Sailes le ordenó pelearse con ellos. Según Angaharat Scott, lo hizo para poner su lealtad a prueba. D'Agostino dejó de mantener contacto con sus padres, a los que nunca volvió a ver. Scott asegura que era poetisa, artista y cineasta,
y enumera las revistas que publicaron sus poemas: Arcturus, Thorn Asunder y Grasshopper. Por el momento no he logrado encontrar ejemplares de ninguna de esas publicaciones. El editor de Grasshopper, un hombre llamado Tom Tichwell, también era amigo de Eduardo D'Agostino. Se mantenía en contacto con Silvia y les daba noticias de ella a sus padres. 2 de sus películas sobreviven: Luna Bosque y El Castillo. Luna Bosque es una obra única, atmosférica, admirada por críticos y aficionados ajenos al círculo de conspiranoicos habitualmente interesados en Ernest Giles. Duró unos 25 minutos y se filmó en páramos y bosques cercanos a Manchester en formato Super 8. Pese a esto último, da la impresión de ser enteramente monocromática: bosques negros, nieve blanca, cielos grises, etc., con ocasionales salpicaduras de un rojo sangre. La trama gira en torno a un hierofante de la antigüedad que gobierna tiránicamente una pequeña comunidad. Es cruel con los hombres y abusa de las mujeres. Una de ellas le planta cara y él, a fin de dejar claro su poder y castigarla, le hechiza. Mientras cruza un arroyo, hunde un pie en el reflejo de la luna y de pronto se ve atrapada, incapaz de sustraerse al reflejo de la luna. El hierofante se acerca y la golpea repetidamente sin que ella pueda defenderse. Cuando por fin la deja en paz, pide ayuda a una arboleda de abedules y ésta atrapa al hierofante. Los árboles lo inmovilizan y lo hieren con sus ramas. No consigue escapar y finalmente muere. Entonces la mujer se ve liberada del reflejo de la luna. Luna Bosque apenas tiene diálogos, y los que hay son incomprensibles. La mujer y el hierofante hablan una lengua propia que nada tiene que ver con la nuestra. El verdadero lenguaje de Luna Bosque es su imaginería escueta y simple: la luna, la oscuridad, el agua, los árboles. La otra película de D'Agostino que ha sobrevivido es aún más rara. No tiene título, pero se le conoce como El Castillo. Grabada en formato Betamax, la calidad de la imagen es pobre. La cámara deambula por unas cuantas salas inmensas, seguramente pertenecientes a distintos castillos o palacios. No es probable que se trate de uno solo. El espacio es demasiado vasto. Las paredes están cubiertas de estatuas y hay charcos de agua en el suelo. Según quienes creen en esa clase de cosas, se trata de un registro de uno de los otros mundos descritos por Ernest Giles, acaso el que se parece en su libro del año 2000. El laberinto. Otros han tratado de identificar las locaciones de El Castillo con el propósito de demostrar que no estamos ante una filmación de otro mundo, pero hasta la fecha nadie ha logrado hacerlo de forma concluyente. Junto a El Castillo se encontraron unas notas en las que se reconoce la letra de D'Agostino. Por desgracia están escritas en un peculiar código, que también utilizó en el último cuaderno de su diario, y nadie ha conseguido descifrarlas por el momento. Se cree que D'Agostino llevó un diario durante la mayor parte de su vida adulta. Los primeros volúmenes, de 1973 a 1980, que permanecieron en la casa de sus padres en Leith, están escritos en inglés. Otro, el que llevaba en el momento de su desaparición, en la primavera de 1990, y que apareció en la consulta médica en la que trabajaba, está redactado con una sorprendente mezcla de jeroglíficos y descripciones de imágenes, una imaginería onírica en inglés. Angaharat Scott hizo varios intentos de descifrarlo, pero no lo consiguió. A principios de 1990, D'Agostino trabajaba como recepcionista en una consulta de Whalley Range. Allí trabó amistad con uno de los médicos, llamado Robert Alsted, que era más o menos de su edad. Se cree que a esas alturas ya no estaba tan fascinada por Lawrence Ernest Giles como antes. Le contó a Alsted que su vida era tremendamente monótona, pero que siempre le agradecería a Ernest Giles que le hubiera abierto las puertas a un mundo más hermoso donde se había sentido feliz. Alsted no acertó a entender nada, aunque más tarde declaró ante la policía que estaba seguro de que Silvia no consumía drogas. De otro modo no le habría permitido trabajar en la consulta. Cuando se enteró de su amistad con Alsted, Ernest Giles sufrió uno de sus peculiares arrebatos de celos y le exigió que dejara el empleo, pero esta vez Silvia se negó. En la primera semana de abril no se presentó en la consulta y después de 2 días sin que apareciera por allí, el doctor Alsted llamó a la policía. Nadie ha vuelto a verla. El pobre James Ritter. Segunda entrada correspondiente al 20º día del 8º mes del año en que el Albatros se posó en las alas al suroeste. En las páginas 46 y 122 del diario número 21,
Había dos entradas que hacían referencia a James Ritter. La primera se titulaba La venganza de Lawrence Arne Sayles. Siempre rodeada de polémica, la carrera de Arne Sayles llegó a su abrupto final en abril de 1997, cuando la empleada que limpiaba su casa notó que de debajo de una pared en una de las habitaciones parecía manar un líquido marrón. Según Arne Sayles, aquella habitación era un dormitorio desocupado. Sin embargo, para la mujer de la limpieza era evidente que alguien estaba utilizándolo, por lo que se puso a limpiarlo. Recogió el líquido con una esponja y enseguida se dio cuenta de que olía a orines y heces. Ante sus ojos brotó un poquito más. Empujó la pared, que cedió ligeramente, acercó el oído y llamó a la policía. Al otro lado de la pared falsa, los agentes encontraron un cuarto y a un joven muy enfermo que solo decía incoherencias. En el juicio subsiguiente, ampliamente cubierto por los medios de comunicación, fue condenado a 3 años de cárcel, pero durante su reclusión se dedicó a incitar a otros presos a la violencia y los desórdenes, por lo que al final cumplió 4 años y medio. Fue puesto en libertad en 2002. No declaró durante el juicio y jamás aclaró por qué razón mantuvo cautivo a James Ritter. Me quedé con las ganas de saber más. Esa primera entrada no decía nada sobre quién era el pobre James Ritter, así que fui a la segunda, más prometedora. Biografía de James Ritter. Nacido en Londres en 1967, Ritter era muy guapo de joven. Trabajó como modelo, camarero, barman, actor y ocasionalmente como prostituto. Durante toda su vida adulta sufrió largos periodos de enfermedad mental. Entre 1987 y 1994 lo internaron contra su voluntad en centros psiquiátricos por lo menos 2 veces, una en Londres y otra en Wakefield. Pasaba temporadas viviendo en la calle. Tras encontrarlo al otro lado de la falsa pared en la casa de Arne Sayles, la policía lo llevó a un hospital. Padecía neumonía, malnutrición, deshidratación y trastorno bipolar. Intentaron averiguar cuánto tiempo llevaba prisionero, aunque fue incapaz de dar una respuesta comprensible. Hubo que trabajar con gente que lo conocía, drogadictos, trabajadores sociales, personas a cargo de albergues de vagabundos en la zona de Manchester, pero solo se pudo sacar en claro que no había noticias suyas desde principios de 1995, por lo que era posible, aunque ni mucho menos seguro, que llevase 2 años en cautiverio. Con el tiempo, Ritter consiguió ir dando poco a poco su propia versión de los hechos, pero solo consiguió enturbiar más las cosas. Aseguró que tan solo había estado en la casa de Arne Sayles en Whalley Range durante cortos periodos. La mayor parte del tiempo lo había pasado en una casa distinta, llena de estatuas y con muchas estancias inundadas por el mar. Muchas veces daba la sensación de pensar que seguía encontrándose allí. Se agitaba e insistía en que tenía que volver junto a los minotauros porque, de otro modo, estos se comerían su cena. Pese a la medicación destinada a controlar sus delirios, reiteraba una y otra vez la historia de la casa llena de estatuas y con los sótanos inundados. El propósito de Arne Sayles al mantener encerrado a Ritter aún es motivo de debate. Hay 2 hipótesis. La primera sostiene que Arne Sayles le lavó el cerebro con la intención de que respaldara sus afirmaciones de que había otros mundos y de que asegurara que él mismo, además de otras personas, habían estado allí. Ciertamente, su descripción de la casa hacían pensar en las extensas salas vacías que aparecen en El Castillo, la película de Silvia D'Agostino, y en las descripciones del propio Arne Sayles en el libro que escribió en prisión, El laberinto. Por supuesto, es perfectamente posible que Arne Sayles se limitara a reelaborar las alucinaciones de Ritter. Sin embargo, si la intención del académico era fabricar las pruebas de la existencia de otro mundo, ¿por qué escoger como testigo a un hombre con un historial de enfermedad alucinatoria? La segunda hipótesis apunta a que el secuestro tuvo menos que ver con las teorías de Arne Sayles que con sus extravagantes gustos sexuales. El fiscal se atuvo a esta línea de razonamiento durante el juicio celebrado en octubre de 1997. Pero en ese caso, ¿cómo se explica que Ritter no cesara de parlotear sobre una casa con estatuas y estancias inundadas? Anga Jared Scott trató de entrevistar a James Ritter cuando preparaba su biografía de Arne Sayles, pero este se negó a hablar con ella, indignado porque nadie creía sus palabras. En 2010, Lysander Weeks, un periodista de The Guardian, consiguió ponerse en contacto con él mientras escribió una recapitulación sobre el escándalo. Por aquel entonces, Ritter trabajaba como conserje en el ayuntamiento de Manchester. Weeks lo describió como una persona tranquila y dueña de sí, algo así como un monje zen. Le aseguró que llevaba 10 años sin probar las drogas, pero al cabo le contó lo mismo que a la policía.
Durante 18 meses, entre 1995 y 1997, había estado viviendo en una gran casa cuyos sótanos inundaba el mar. Por las noches dormía en una especie de cueva blanca y traslúcida situada bajo la curva de mármol de una imponente escalera. La circunstancia de trabajar en el ayuntamiento de Manchester lo había salvado. Asimismo, era un enorme edificio con grandes salas, estatuas y escaleras. La similitud con la otra casa, aquella a la que Ernest Iles lo había llevado, le resultaba reconfortante. Las entradas sobre Silvia de Agostino y el pobre James Ritter. Algunas consideraciones iniciales. Entrada correspondiente al 21º día del 8º mes del año en que el Albatros se posó en las alas al suroeste. La última entrada sobre el pobre James Ritter fue la que más me intrigó. Contenía tantas palabras sin sentido como las otras, pero los minotauros a los que hacía referencia remitían claramente al primer vestíbulo. También reconocí la cueva blanca y traslúcida situada bajo una escalera. En el primer vestíbulo hay una escalera de ese tipo con un espacio comparable a una cueva debajo. Allí encontré muchos de esos desperdicios que tanto me irritaron. Saltaba a la vista que James Ritter era quien había estado comiendo patatas fritas y varitas de pescado, una revelación que por sí sola justifica mi decisión de seguir leyendo mi diario. La entrada sobre Silvia de Agostino no era tan informativa, pero, a juzgar por lo que se dice de su película El Castillo, ella también había visitado esas salas. La palabra universidad aparece 3 veces en la entrada sobre Silvia de Agostino, y otras 3 en las que se refiere a Stanley Ovenden. Hace 2 semanas me planteaba que quizá era posible dotar de significado esa palabra en apariencia absurda, apelando a las estatuas de académicos que he visto en la casa. La hipótesis no terminaba de convencerme del todo, pero ahora me parece verosímil. Se me ocurre que hay muchas otras ideas que entiendo a la perfección por mucho que aludan a cosas que no existen en el mundo. Por ejemplo, tengo claro que un jardín es un lugar en el que uno puede solazarse contemplando plantas y árboles. Pero en el mundo no existe ningún jardín, ni tampoco hay una sola estatua que represente esa idea en particular. De hecho, ni siquiera imagino qué aspecto podría tener la estatua de un jardín. En cambio, por toda la casa hay estatuas en las que aparecen personas, dioses o animales rodeados de rosas o lianas de hiedra, o guarecidos bajo copas de árboles. En el 9º vestíbulo hay una estatua de un jardinero ocupado en excavar, y en la 19ª sala al suroeste, uno de otro jardinero que poda una rosaleda. Es gracias a esas estatuas que puedo deducir el concepto de jardín, y no creo que sea por accidente. Esa debe de ser la forma delicada y natural con que la casa da a conocer nuevas ideas, la forma que tiene la casa de ampliar mis conocimientos. Comprenderlo me resulta muy alentador, y yo no me siento tan angustiado cuando una palabra absurda en mi diario da pie a la aparición de una imagen mental que no puedo explicar. No te preocupes, me digo a mí mismo, es la casa que amplía tus conocimientos. En todas las entradas del diario aparecen nombres. He hecho un listado de todos los que he encontrado hasta el momento, 15 en total, suponiendo que Ketterly sea el nombre del otro y que uno ulterior corresponda al profeta. Quedan 13, el número exacto de muertos que hay en mis salas. ¿Se trata de una coincidencia? Lo he meditado mucho y no puedo asegurar otra cosa. En el texto aparecen los nombres de 15 personas, pero se alude de forma implícita a otras muchas. Personas como la amiga a la que D'Agostino dijo que se proponía estudiar, matemáticas, las estrellas y la muerte. La policía, mencionada en todos los textos. La mujer que limpiaba la casa de Lawrence Arnes Iles. Los muchachos que Lawrence Arnes Iles recogía los sábados por la noche. A esas alturas soy incapaz de determinar cuánta gente así puede haber en total. Y bueno, ya con esto terminamos el capítulo 3. Un capítulo un tanto largo, pero muy interesante. Ya se está desvelando un poco más pues cuál es el lugar de la casa o el mundo. Ya sabemos un poco más sobre el otro. Nos dan el profeta. Vemos que por ahí sí hay una cuestión de memoria en Piranesi. Entonces, y miren, el capítulo 4, pequeño spoiler, se titula 16. Entonces probablemente vamos a ver a 16, así que si estás disfrutando esta lectura, si también te está generando esas intrigas, dale like, suscríbete para que no te pierdas de las siguientes transmisiones, compártelo con aquella persona que tú crees que también va a disfrutar de esta serie de lecturas, pero como siempre y por sobre todo, que puedas consumir la obra original para apoyar a su autor y a todas las personas que están por detrás en este trabajo. Pero bueno,
Sin nada más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.